Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Orozco Díaz del grado décimo y hoy les vengo a hablar sobre las funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas. Empecemos con las funciones inyectivas. Tenemos que cada elemento del conjunto inicial X, que también se le conoce como el dominio, tiene una única imagen en el conjunto final Y, que a este último también se le conoce como el rango. Por este lado hay dos conjuntos que representan una función inyectiva, porque como podemos ver cumple con las características de la definición, pues porque todos los elementos del conjunto inicial X tienen una única imagen en Y. Las imágenes se representan con estas flechitas que salen de los elementos del dominio. También una de las características de este tipo de funciones es que de cada elemento del conjunto inicial X solamente puede salir una sola flecha o una sola imagen, mientras que los elementos del conjunto final Y solamente les puede llegar o pueden recibir una sola flecha de un solo elemento del conjunto X. Por este lado tenemos dos conjuntos que no representan una función inyectiva, porque como podemos ver tenemos que el elemento 2 del conjunto Y es la misma imagen tanto para el 2 del dominio como para el 5. Lo mismo pasa con el 3. A estos dos números les llega dos flechas de distintos números. Por tanto, este conjunto no representa una función inyectiva. Ahora pasemos a ver este tipo de funciones de manera gráfica en el plano cartesiano. Bueno, aquí tenemos dos gráficos distintos, pero ¿cómo hacemos para saber si ellos representan una función inyectiva o no? Bueno, lo que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal recta sobre el plano cartesiano, y si vemos que ésta se cruza o corta la figura solamente en un punto, como vemos en este caso, el gráfico sí representaría una función inyectiva. En esta parte tenemos una parábola. Si trazamos una línea horizontal recta sobre el plano cartesiano, nos podemos dar cuenta que ésta corta a la parábola en dos partes. Por ello, este gráfico no representa una función inyectiva. Continuamos con las funciones sobreyectivas. Una función es sobreyectiva si a todos los elementos del conjunto final Y les corresponde por lo menos un elemento del conjunto inicial X. Acá tenemos dos conjuntos que no representan este tipo de funciones, ya que hay un elemento de Y al que no le corresponde ninguno de X. En cambio, estos dos conjuntos sí representan una función sobreyectiva, porque a cada uno de los elementos de Y les corresponde por lo menos un elemento de X. Con esta palabra por lo menos me refiero a que a los elementos de Y les puede corresponder más de un elemento de X, como en este caso al elemento C, que le corresponde dos elementos de X. Ahora pasemos a ver este tipo de funciones de manera gráfica. Bueno, vamos a determinar si alguno de estos dos gráficos representa una función sobreyectiva. Empecemos con este. Este gráfico sí representa una función sobreyectiva, porque la línea abarca todos los números que están en el eje Y. Esta línea viene desde el menos infinito y sube hasta el más infinito. Por tanto, sí representa una función sobreyectiva. Esta segunda gráfica con esta parábola no representa una función sobreyectiva, ya que solamente abarca los números positivos del eje Y. Es decir, que quedan faltando los números negativos. Por tanto, este gráfico no representa una función sobreyectiva. Funciones biyectivas.
Estas son inyectivas y sobreyectivas a la vez, por ende tienen que cumplir con las características de estos dos tipos de funciones. Estos conjuntos sí representan una función biyectiva, ya que a cada elemento de y le pertenece uno de x y cada elemento de x tiene una única imagen en y. Estos conjuntos no representan una función biyectiva, ya que recordemos que una de las características de las funciones inyectivas es que los elementos de y solamente pueden recibir una sola flecha. En este caso C está recibiendo dos. Por lo tanto, este conjunto no cumple con las características de una función inyectiva y por esta razón tampoco es biyectiva. Ahora pasemos a ver este tipo de funciones de manera gráfica. Aquí tenemos una línea recta que viene desde el menos infinito y crece hacia el más infinito, abarcando todos los números del eje y, tanto los negativos como los positivos. Por ende, este gráfico sí representa o sí cumple con las características de una función sobreyectiva. Ahora veamos si cumple con las de las funciones inyectivas. Podemos ver que si trazamos una línea horizontal recta sobre esta, vemos que solamente se cruzan en un punto. Por tanto, sí es inyectiva. Entonces, este gráfico cumple con las características de las dos funciones antes vistas. Es decir, que también es una función biyectiva. Muchas gracias.